El presidente del Instituto de Colonización, Alejandro Henry, visitó ayer Florida, donde se reunió con el jefe comunal y también con el diputado departamental Álvaro Rodríguez Hunter, ambos del Partido Nacional. Hablando en conferencia de prensa, sentado al lado de Henry, Enciso tomó distancia de las críticas que han hecho dirigentes nacionalistas a esa compra que está procesando Colonización. La mentalidad de los que generan opinión es netamente capitalina, urbana, portuaria, montevideana, mirando de espaldas al campo, muchas veces mirando el río, y que además eso genera el desconocimiento, los clichés, los eslóganes, los maniqueísmos de mucha cosa que hemos visto en los debates en estos tiempos. Evidentemente, este es un pronunciamiento que llama la atención en medio de la polémica que aún está corriendo, que no se ha definido, que todavía prevé nuevas instancias, tanto en el propio Instituto de Colonización como en el Parlamento. Vamos a profundizar en este pronunciamiento. Sí, estamos justamente en línea con el propio intendente de Florida, Carlos Enciso. Enciso, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, un saludo a la audiencia. ¿Cómo se coordinó esta visita de las autoridades de colonización a Florida ayer? ¿Fue iniciativa del instituto? ¿Fue iniciativa de la intendencia? Bueno, bien, en realidad hace tiempo, digamos, está el tema instalado a nivel local, a veces en conversaciones informales, con las gremiales, tamberos, con gente de la producción, y bueno, y nosotros no podíamos estar ausentes a tener una postura y una actitud activa frente a un hecho que da la impresión, salvo, bueno, se den otras circunstancias que da la impresión, no creo que pasen, que quede firme como se estaría vislumbrando la ocupación y la operativa de colonización en este campo de María Dolores, ¿no? Entonces, ¿ustedes gestaron esta reunión? En realidad, ahí hay un amigo en común con el presidente, que es el doctor Carlos Arrillaga, que estuvo ayer en la mesa, fue secretario general de la Intendencia, compañero del partido, históricamente vinculado a gremiales nacionales de lechería, y que en algún aspecto, con la relación personal del gremialismo que tenía con Henry, con el presidente, generó la visita, la reunión, que fue importante porque tuvimos de primera mano en qué anda la idea por parte de colonización, que en principio está en un foco naturalmente de fraccionamiento para productores, y ahí le pusimos alguna incorporación en una buena charla de lo que quiere priorizar el gobierno departamental, teniendo en cuenta que hay bueno, una cantidad importante de hectáreas en el departamento para producir, y que en algún aspecto tenga una pata educativa, formativa, de capacitación, y no solo productiva, ¿no? Sabe que lo estamos escuchando con bajo volumen, si puede colocarse más cerca del teléfono mejor. Romina, ¿por dónde vas tú? Sí, ahora, intendente, ¿cómo hay que ver entonces su posición cuando desde el Partido Nacional se cuestionó tanto esta adquisición? Pienso sobre todo, por ejemplo, en las críticas que hacía el senador Sebastián da Silva. A ver, yo integro ahora el directorio del Partido Nacional. Si vamos a la formalidad, no se ha expedido formalmente en forma contraria. Esto implica que puede haber matices y que puede haber diferentes ópticas. Usted dice, ¿esto no lo habían tratado en la interna previamente? O sea, ¿no se había discutido sobre este tema? En el directorio que yo integro desde ya la última elección, no es un tema que esté en la agenda. Este tema venía de antes, ¿no? Pero digo, no le consta que se haya dado una discusión en la interna del Partido Nacional. Y eventualmente las posturas que hubo frente a un hecho, yo no las tengo que encapsular en temas partidarios, sino como gobernante de Florida, que lo dije cuando asumí el 11 de julio, las prioridades de nuestro departamento, donde al año cierran 70 tambos, donde la población rural disminuye, donde hay
problemas de empleo y de inversión, donde tenemos la energía cara en el país, donde tenemos falta de oportunidades. ¿Y qué es lo que vimos? Que tenemos que priorizar lo local en cuanto a aplicar la capacitación para jóvenes, pasantías, la UTEC, generando allí algunos cursos que puedan ser interesantes para la capacitación en la producción. Ayer mismo le conecté al presidente de Colonización con un productor de olivos muy importante que tenemos en Casupá. La olivocultura es algo que hay que seguir apoyando. Sí, porque recordemos que el campo, la estancia María Dolores tiene, claro. La estancia María Dolores tiene una parte dedicada a la producción de olivares, y ese ha sido uno de los puntos cuestionados, ¿no? ¿Qué hace el Instituto de Colonización comprando un predio donde hay olivares, ¿no? Bueno, precisamente nosotros les llevamos una idea, que hay productores en lógica privada, pero que están con ganas de explotar y de generar sinergia en esos 160 hectáreas que tiene de olivares María Dolores, y que esta gente, productores radicados en Casupá, de origen italiano, con mucha expertise en el tema, están con la posibilidad de generar una propuesta para poder explotar parte de esos olivares, que en algún aspecto, con las almazaras que tienen, puede ser complemento a las 190 toneladas que ellos producen por año y que exportan, premiados además en el mundo. Recordemos que ese no es el único punto de controversia. Estamos hablando de un campo de 4.400 hectáreas, y sobre todo ha habido una discusión en torno a la forma en que se resolvió la compra en el Instituto de Colonización. Por ahí ha venido la objeción, la observación del Tribunal de Cuentas, pero también ha habido un cuestionamiento político a la cifra en juego, ¿no? A lo que hay que pagar por este campo, 32,5 millones de dólares, ¿no? A ver, está bien, pero yo como intendente tengo que priorizar la lógica de un hecho consumado, no mirar para atrás, no me debe corresponder polemizar políticamente, sino que si hay una posibilidad de generar sinergia y desarrollo en mi departamento, tender puentes, unir puntas, generar la posibilidad de sinergia, para que esto no quede minimizado tal vez a solamente un fraccionamiento tradicional para 15 colonos, sino que darle valor agregado desde el punto de vista departamental. Y es en eso que, por ejemplo, ayer hablábamos que si hay un banco de forraje, el productor de la zona de María Dolores, que son más de 200 tambos objetivos que hay entre San Ramón y Florida, podrían estar encontrando ahí alguna facilidad para tener el maíz más barato, si hacen un acuerdo Colonización y los productores, porque ese banco de forraje no es lo mismo con la posibilidad hoy que tiene de riego María Dolores, que la compra a los $200 por tonelada que están comprando hoy los productores de maíz, y bajaría sensiblemente si hubiera un banco de forrajes. Esos son los temas que nos preocupan, no la formalidad, que es un debate parlamentario y va por otro carril. A ver, respecto a eso, llamó la atención capaz las expresiones estas, ¿no? Que nosotros dábamos cuenta, y lo que comentó ayer. Usted señaló que en este debate hay parte de mentalidad netamente capitalina, urbana, portuaria, montevideana, de los que generan opinión. Y dijo que hay cierto desconocimiento y que se da también para los clichés o eslóganes con los maniqueísmos de muchas cosas que hemos visto en los debates de estos tiempos, dijo. ¿A qué apuntaba concretamente y cuál es el problema que ve en el tipo de debate que se generó sobre este asunto? Y que muchas veces se va, y está bien, es la lógica política, pero a lo superficial o a lo general, pero no se apunta en el debate a qué impacto, si le damos
incorporación de nuevos elementos a un proceso como este, virtuoso para una zona, para un país productivo que si tenemos ya firme prácticamente la adquisición de 4.000 y pico de hectáreas en un departamento que evidentemente puede ayudar al sector lechero que hoy está viviendo un momento complejo, y ahí implica un montón de cuestiones virtuosas que hay que ver desde el punto de vista educativo, formativo, de la capacitación y de otros elementos que se le puede incorporar a un campo de colonización que para nosotros no debe quedar solamente en el tradicional fraccionamiento que hace el instituto, y incorporarle otros elementos que sean virtuosos y desarrollistas. Pero mi pregunta iba, ¿a qué aludía usted con la mentalidad netamente capitalina, urbana, portuaria? Porque de alguna forma los que protagonizaron el debate desde la oposición son dos senadores que al revés, ¿no? Están muy vinculados con la actividad agropecuaria. Pienso en el senador Sebastián da Silva y el propio senador colorado Pedro Bordaberry. Sí, en la conferencia de prensa venía el análisis porque el doctor Arrillaga dijo este país que es agropecuario, y yo después lo corregí, dije, bueno, es un país agropecuario, pero su ADN es urbano, su mentalidad y su discusión no era aludiendo el debate en sí parlamentario específico, sino un poco en términos generales que muchas veces culturalmente los temas del agro a veces están estigmatizados o simplificados, ¿no? Era un poco más por ahí en términos generales que específicamente en tal o cual debate. ¿Y usted piensa dar este debate en la interna del Partido Nacional ahora, por ejemplo, en la próxima sesión del directorio? Si lo incorpora alguien en el orden del día, no tengo problema. ¿Usted no lo va a hacer? ¿No lo va a promover? Y, a ver, yo esto lo tomo como una postura de gobierno departamental. Yo no creo que en el directorio pueda ser cuestionado, algo que además lo dijimos el 11 de julio en nuestro discurso como en Asunción, donde estaba el presidente Orsi, los expresidentes nuestros, de nuestro partido, las principales senadores, autoridades. No creo que se pueda cuestionar la legitimidad, la importancia, la preocupación de poder incorporar estos elementos que les venía comentando. Sí, yo no hacía referencia a que el Partido Nacional se pronunciara ahora en contra, sino a la discusión como tal, ¿no? A usted desde el lado del Departamento de Florida, como intendente del departamento, bueno, explicar al resto del directorio la importancia que tiene para el departamento y bueno, lo que puede significar para futuras instancias, ¿no? Cuando se debata este tema. Está bien, no es descartable la posibilidad, no descarto la posibilidad de hacer algún pequeño pitch sobre la cuestión, pero no creo que hoy hayan directores del partido que hasta no esperar un poco lo formal que pase a nivel de las autoridades de Tribunal de Cuentas y alguna otra cuestión, no creo que esté en el orden del día. Por supuesto, estaremos atentos a dar nuestra posición, nuestra visión, y obviamente en lo informal a pasar un poco el aviso en que estamos, ¿no? Lo último, respecto a lo que es el monto, que es uno de los aspectos que se cuestionó, había en el momento álgido del debate un cuestionamiento a que fuera ese campo como tal, ¿no? Por el valor que tenía. Recuerdo lo que señalaba en ese momento el senador Sebastián da Silva, que decía él, bueno, se podría haber adquirido y beneficiar a la misma cantidad de colonos con campos que fueran apareciendo en la zona, que había en la zona, pero que se compraran de forma aislada, ¿no? No haciendo uso de esta potestad que tiene el Instituto Nacional de Colonización de bueno, cuando surge una operación de compraventa de este tipo, tener la ventaja de manifestar si le interesa. ¿Cómo ve
ese punto que puede ser uno también de los que se cuestione de esta compra. A ver, por eso nosotros nos involucramos, porque cuando vemos que hay 4.000 y pico de hectáreas en un departamento donde no existe otra extensión en venta, y tal vez desde hace años, y en la región, por no decir solo Florida, es donde dijimos, bueno, van a fraccionar solamente para darle el tradicional reparto a los colonos, que después eso a veces es más viable, menos viable según la situación de los colonos, la problemática de los créditos, etcétera, etcétera, o vamos a tratar de incorporarle a un proyecto más global contenido. Ese es la discusión, y yo creo que si se hubiera hecho lo otro, que es válido también, es el sistema tradicional de compra, de colonización y de reparto, no estaríamos en esta discusión, porque evidentemente sería volúmenes mucho menores de tierra, y en la lógica tradicional de dar parcelas, y no en esto que tiene ya una zona privilegiada desde el punto de vista del índice CONEAT, del suelo, agua, tiene olivares ya plantados y de muy buena performance posiblemente, y un montón de cuestiones de comunicación, hoy en una zona productiva neta en la cuenca del Santa Lucía, donde además estás a 10 kilómetros de Canelones y en la zona sur de Florida. ¿Puede mover la aguja para el departamento? Obviamente que sí. Y digo de forma significativa, puede ser, a ver, para entenderlo en los números del departamento. A ver, Florida, y justo nosotros estábamos atrás de usted para tener algunas posibilidades de cursos y de carreras, evidentemente en la parte productiva, lechería, y en lo que hay también de energía, de aguas, ya tendríamos en el departamento una localización posible. Eso fue lo que hablamos con el presidente de Colonización, que hay posibilidades de generar infraestructura allí nueva para, reitero, cursos, formación, pasantías, en clave por supuesto educativa para la producción y la inserción laboral, todo el tema de los olivos, todo el banco de forraje para el impacto de los productores que puedan comprar maíz a costo más bajo, porque ese maíz va a tener riego y no en seco como están comprando muchos productores individualmente en otras cooperativas. Evidentemente hay una cantidad de cuestiones a desarrollar, hasta de cooperación internacional, como hablábamos con esta gente de los olivos de Italia, que están en Casupá, que tienen programas del BID que financian capacitación en olivocultura, y por qué no tener allí, soñar en un valle olivar cerca como Casupá, tener también la posibilidad de formar gente. Hay mucha cosa para hacer en la medida que se tome este predio como un enclave de desarrollo y no solamente como parcelas de división individual para 15 colonos. Intendente de Florida, Carlos Enciso, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Quedamos atentos entonces a este tema. Volvemos a conversar en cualquier momento. Un abrazo. A las órdenes y gracias, saludo a la vida.